a los llamados a ser escogidos. Nuevamente por aquí su servidora Yolaide. Ayer hice una pregunta o 3 preguntas o 4 preguntas, mejor dicho, por mi Facebook. Quería que las personas interactuaran un poquito con la publicación, pero a veces a la gente le cuesta leer, por eso decidí hacer este video. Y he estado bastante inquietada en predicar sobre la venida de Jesucristo, porque ciertamente los que hemos leído las Escrituras y conocemos, sabemos que Él está pronto a venir. Y queremos advertirle a las personas que busquen de Él, que se arrepientan de sus pecados, que lleguen a Él en fe, porque Él es el único camino, la verdad y la vida al Padre. Él es el único que nos da la salvación, Él es la puerta. Entonces, viendo que hay una teoría que evita que los creyentes se preparen, porque el enemigo es muy astuto. Y esto es una teoría relativamente nueva, tiene quizás 2 siglos a lo mucho. Y viendo los escritos de los primeros padres, o mejor dicho, los padres de la fe, los primeros cristianos en los primeros siglos no creían esta teoría. Jesucristo es la autoridad máxima para hablar sobre estas cosas, mas sin embargo, Él como hombre, Él se sometió a su naturaleza humana, ¿verdad? Y ignoraba muchas cosas, y cuando los discípulos le preguntaron sobre los tiempos del fin, sobre el tiempo de la destrucción del templo de Jerusalén y sobre el tiempo de su venida, Él dijo que eso solamente era potestad del Padre saberlo. Entonces hay una teoría que habla de un rapto secreto, que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Incluso para encajar esta teoría en su sistema escatológico, le hicieron una pausa a una profecía que está en Daniel, que es la profecía de las 70 semanas. La profecía hablaba del tiempo de la venida del Mesías, pero también hablaba de la destrucción de alguna manera, de la profanación del templo, de la destrucción de Jerusalén. Cuando el Señor se refiere, Jesucristo, le dice, abre, como quien dice, las Escrituras, porque ese libro por orden del Señor, había mandado a ser sellado, como guardado, para conservarse para los tiempos del fin. Pero cuando yo veo a Jesucristo decir, vayan al libro Daniel, ¿verdad? Prácticamente Jesucristo abre la escritura para que vayan a la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas hablaba del Mesías, la única profecía de tiempo que habla de la llegada del Mesías. Y me gustaría leerla, voy a comenzar por allí, por leerla. Le pido al Padre, a Yahweh, en el nombre de Jesús, que traiga entendimiento, que sus sentidos y sus oídos y sus ojos espirituales puedan ser abiertos por su gran misericordia, porque sabemos, Señor, que tu pueblo debe prepararse, y si no está preparado es una presa fácil para Satanás. Fíjense que antes de leerle la profecía quiero resaltar que el Señor habla en uno de los capítulos, en uno de los capítulos de la Biblia se dedica, si mal lo recuerdo es Juan 15. Se me olvidó buscar ese pedazo de la escritura para compartírselos, pero él se dedica a hablar de el que permanece, el que llegue hasta el fin, si permanecéis. Él lo menciona en un capítulo muchas veces, dejando claro que no es tan importante el comenzar, sino el terminar.
el permanecer, el terminar la carrera, el llegar hasta el fin. Cuando Pablo dice en uno de sus relatos, dice, no como si ya lo hubiese alcanzado, sino que prosigo a la meta. Eso nos debería hacer a nuestras mentes, porque Pablo diciendo no como si ya lo hubiese alcanzado. Pablo, estamos hablando del profeta que más libros escribió en el Nuevo Pacto, libros de doctrina como Romanos, que es el libro más importante de la doctrina de la fe, de la salvación por fe. Y Gálatas y otras cartas que nos dan una luz tan amplia para entender lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo dice, no como si lo hubiese terminado, sino que prosigo a la meta. Cuando Pablo ya es anciano y escribe las últimas epístolas, ya cerca de su muerte, él sabía que su muerte estaba cerca, es cuando él se siente realizado. Es cuando él se siente que sí, que efectivamente permaneció en la fe. Porque cuando yo escucho pastores decir que los que apostatan no eran creyentes verdaderos, eso es una locura lo que están diciendo, porque una persona que no tenía la fe no puede apostatar simplemente. Los que apostatan son los creyentes verdaderos. Jesucristo dice, Padre, para que se cumpliera en la escritura de que ninguno de mis ovejas perdí, sino el hijo de perdición, a ese lo perdió. ¿Podría Judas no ser un creyente verdadero o fue uno de esos creyentes en donde se sembró la semilla de la que habla la parábola del sembrador y los afanes de la vida y las riquezas de este mundo lo hicieron desviar? Efectivamente, la codicia, la ambición y el dinero lo hicieron desviar. Porque a mí no me cabe duda de que Judas era un creyente verdadero. Él apostató. Entonces, cuando yo escucho a un pastor decir, por ejemplo, y discúlpenme que me voy a desviar un poquito de lo que iba, porque esto me lo va dando el Espíritu, porque le oré al Señor antes de comenzar a hacer esta grabación de que me guiara. Cuando yo escucho a un pastor decir que el que se suicida no pierde la salvación. ¡Oh, Dios mío, Señor! A mí me da terror escuchar decir eso. Porque es como invitar a la gente a que se quite la vida, porque no, ya tú hiciste una confesión de fe, eso es un pecado más y Dios te justifica por fe, pues no importa, lo que tú hagas después, no importa. No, yo tengo que irme por lo que Jesucristo me dijo, lo que Él enseñó primeramente. Y así también con la escatología, con el estudio de los tiempos del fin, porque la máxima autoridad es Jesucristo. Nosotros no podemos ir a lo que es oscuro, Apocalipsis, que es un género apocalíptico donde predominan las formas, los tipos, las figuras, ¿verdad? A interpretar con Apocalipsis lo que está claro. Apocalipsis que es oscuro, que es tan difícil de interpretar. No, la regla de hermenéutica es ir a lo claro para interpretar lo oscuro. Entonces, ¿quién es la máxima autoridad para hablar de los tiempos del fin? Jesucristo. No hay nadie por encima de él, ni siquiera Pablo, Pedro, etcétera. Nadie por encima de Jesucristo. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, yo voy a leer la profecía de Daniel, que habla de las 70 semanas. La quiero leer completa, por favor, y voy a responder yo misma parte de las preguntas que hice ayer en un escrito de Facebook, de mi Facebook, ¿verdad? Las preguntas se las voy a hacer en un momento. Vamos a leer la profecía. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Me voy a detener allí.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿De quién está hablando aquí? Del pueblo y de su santa ciudad. Para terminar la prevaricación. Vamos a terminar, como quien dice, con el pecado. Poner fin al pecado, lo vuelve a afirmar. Y poner fin al pecado. Expiar la iniquidad. ¿Cómo se expía? ¿Cómo se redime la iniquidad? Para traer justicia perdurable. ¿Quién trae esa justicia perdurable? Y sellar la visión y la profecía. ¿Quién selló? ¿Cuándo se selló la visión y la profecía? ¿O todavía hay profecías sobre un Mesías, siguen saliendo profecías? No. La escritura que hablaba de tapa a tapa, o que habla de tapa a tapa sobre el Mesías, sobre la primera y la segunda venida de Cristo, se selló en el tiempo de Cristo. Ya de ahí en adelante, estos falsos profetas, como esta profeta que tienen, sin deseos de ofender, perdónenme, pero yo me voy a guiar por las escrituras. Como esta profeta que usan, no la voy a nombrar, los que la conozcan la conocen. Como este otro libro del cual se guían los mormones. Por favor, no hay nada más que agregarle a la escritura. Ok. Seguimos. Y ungir al santo de los santos. En otras traducciones se lee a la santidad de las santidades o el lugar más santo o lo más santo. Pero aquí nosotros sabemos, los que conocemos la escritura, sabemos que esta parte de ungir al santo de los santos se cumplió en Jesucristo en el momento que Juan el Bautista está bautizándolo y desciende una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, y es ungido Jesucristo y reconocido por Dios Padre, que en ese momento lo reconoce como su hijo, delante de los testigos que estaban allí. Juan el Bautista testifica eso. Entonces dice, sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, una vez más, el Mesías que es ungido, Mesías es ungido, y es ungido en el momento del bautismo de Juan, que Juan el Bautista bautiza a Jesucristo, y es príncipe. ¿Por qué? Reconocido como príncipe, porque Dios Padre, que es el rey, lo reconoce en ese momento como su hijo. Habrá 7 semanas y 72 semanas. No, perdón, 60. Estoy leyendo mal. Y 62 semanas. Me estaba haciendo, ¿qué es esto? Si son 70 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustiosos. Yo no voy a explicar nada de esto porque hay bastante información. Yo lo que quiero es ir al grano de las preguntas que yo hice ayer en mi Facebook. Y después de la semana 62 se quitará la vida al Mesías. Sabemos que esto pasó. Se le quitó la vida al Mesías en este tiempo. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto también lo sabemos. El pueblo de un príncipe, no el príncipe, no el anticristo, no. Es el pueblo de un príncipe, es el pueblo, el sujeto de la oración. Tampoco voy a ahondar en esto porque quiero llegar hasta el fin para hacer las preguntas, para que medites. Entonces, más no por sí el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces aquí, la destrucción de la ciudad y del santuario. Ok, esto lo profetizó Daniel. Ok, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ok, aquí está la oración de la cual se arreguindan esta teoría del rapto secreto y de los 7 años de tribulación, y que va a haber un anticristo que va a confirmar un pacto con muchos. Entonces, por ahí viene la pregunta que voy a hacer. Ya vamos allí.
A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ok, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Perdón. Ok, entonces sabemos, perdón, sabemos que el sacrificio y la ofrenda se terminó con la destrucción del templo. Y esta destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén y la dispersión del pueblo se consumó en el año 70. Entonces, yo quiero, una de las preguntas que hice ayer, voy a ir a la pregunta. ¿Quiénes vienen? No, esa no es, perdón. Ya va, un momentico que la tengo tapada. ¿Cuándo hizo Satanás o el falso profeta o el anticristo un pacto que según esta teoría confirmará en el tiempo de los 7 años, que según es la semana 70 que no se ha cumplido? O sea, esta teoría hizo una pausa. ¡Qué atrevimiento! Hizo una pausa de 2000 y pico de años para cumplir una semana o sea, todo lo demás se cumplió en el pasado excepto la semana 70. Porque para poder meter los 7 años de tribulación y que el anticristo va a profanar el templo. Entonces, quiero hacer una observación. El templo no ha sido profanado solamente 2 veces. Porque la gente toma en cuenta cuando Antíoco Epífanes profanó el templo, que puso un cerdo en el altar, y eso le llamó el profeta Daniel como la abominación desoladora. Pero también, si más lo recuerdo, uno de los emperadores, creo que era Octavio, también profanó el templo. No lo destruyó en su totalidad. Pero ese templo que profanó ese emperador fue el templo que reconstruyó Herodes. Herodes reconstruye el templo y le da la gloria porque él también quería recibir esa gloria y ser reconocido como parte de esa majestuosidad del templo. Solamente un comentario que quería decirles. Pero esto del sacrificio y la ofrenda acabó cuando la destrucción del templo y de Jerusalén. Entonces, la pregunta era esa: ¿cuándo hizo un pacto Satanás o el falso profeta o el anticristo que tenga que afirmar o que, como dice acá en la oración, lo voy a leer perfectamente para no, y dice, confirmará el pacto con muchos? Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces, la pregunta es, ¿quién había hecho un pacto ahora? ¿Quién es quien sí había hecho un pacto con nosotros? Jesucristo, el Señor, Yahweh. Él había hecho un pacto y lo confirma en el momento de que entrega su vida por nosotros en la cruz. Él es el único que ha hecho un pacto. Satanás nunca ha hecho un pacto con nosotros. Entonces, bueno, yo misma estoy contestando la pregunta porque viendo que nadie me contestó, yo la voy a contestar. Entonces, ahora quisiera irme a Mateo 13 del 24 al 30. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Un momento, que no les hice la segunda pregunta. La segunda pregunta que yo hacía es, ¿quiénes vienen con Jesús cuando ven en la segunda venida? ¿Los ángeles o los creyentes justificados? Esa es la segunda pregunta que hice ayer en mi Facebook. Nadie me la contestó. Entonces, vamos a ir a la escritura. Vamos a ver qué dice Jesucristo. Dice, los refirió a otra parábola. Estoy leyendo la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13 del 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo.
Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en el granero. Jesucristo explica él mismo la parábola. Estas palabras se las dijo él a la muchedumbre que estaba allí. Pero en privado él les explica a sus discípulos cuál es el significado de las parábolas. Porque también escuché por ahí un pastor que las parábolas eran para darnos un mejor entendimiento, pero no es así. Miren lo que dice Jesucristo sobre el uso de las parábolas antes de ir a la explicación de la parábola. Dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábola? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos, a los que están escuchando, no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni atienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El orgullo, yo soy judío. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se conviertan, y yo los sano. Miren como acá él está diciendo que el que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Este pueblo tenía la responsabilidad de compartir la verdad, el Dios verdadero con todas las naciones, mas sin embargo lo mantuvieron para ellos y tampoco lo atesoraron como un tesoro y se les quitó. Jesucristo está diciendo es para que les hablen parábolas, para que no entiendan, para que oyendo no oigan, para que viendo no vean y para que no se conviertan. Entonces les explicaba en privado las parábolas a los discípulos. Y también dice Jesús sobre el uso de las parábolas un poquito más adelante en el versículo 34. Dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, ahora sí me voy a ir a la explicación de la parábola de la cizaña. Dice entonces, en el versículo 36 comienza: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ok, vamos recapitulando. El Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, siembra la buena semilla. El campo es el mundo, todos los que estamos en el mundo somos parte de ese mundo, ¿verdad? La buena semilla son los hijos del reino, es decir, los que han creído por fe
y han reconocido que Jesucristo es el Señor, el Salvador, el Mesías. Entonces dice, el enemigo, y las cizañas son los hijos del malo, es decir, aquí dice, el enemigo que la sembró es el diablo, es decir, los hijos del malo, que son los hijos del diablo, son los que no creen, los que rechazan al Mesías, los que rechazan a Jesucristo, a Yeshua. No hay más condiciones. Hay dos tipos de personas. Jesucristo es la máxima autoridad para explicarlo. En el mundo hay dos tipos de personas, los creyentes y los no creyentes. Unos son llamados hijos de Dios y los otros son llamados hijos del diablo. El mismo Jesucristo lo dice. No importa el linaje que tú tengas, no importa la nación de donde tú vengas, no importa el color del que tú seas, no importa el idioma que tú hables, no importa absolutamente ninguna característica que tú tengas, sino que seas creyente o no. Entonces, los que no creen son hijos del diablo. Los que creen son los que se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, continúo leyendo. Dice, y los segadores, miren aquí la pregunta que yo hice, ¿quiénes son los que recogen esa cosecha? ¿Los ángeles o los creyentes? Ok, aquí dice, los segadores son los ángeles. Jesucristo, la autoridad, lo está diciendo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Gloria a Dios por su palabra, que es clara. También hay otra parábola de la red. Dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que hecha en el mar, recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla. Y sentados recogen lo bueno en cesta, es decir, lo justificado, porque no hay ninguno bueno, ninguno digno, ninguno justo, sino que la justicia de Dios se nos es adjudicado a los creyentes. Entonces, recogen lo bueno en cesta y lo malo echa fuera. Así será el fin del siglo, el fin del mundo, ¿ok? El fin de esta era. Jesucristo habla de dos eras, esta era y la era venidera. No hay intermedio, no hay 1000 años intermedio. No. Esa predicación es en contra de lo que Jesucristo enseña. No hay un reino milenial literal de 1000 años en medio cuando después que vienen. No. Sigamos contestando las preguntas. Entonces dice, apartará a los malos de entre los justos y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas son partes de las preguntas que hice el día de ayer. Voy a seguir contestando estas preguntas, pero quiero, porque no las he contestado todas, pero no las voy a contestar todas en esta enseñanza. Pero sí quiero dejar algo bien resaltado, ¿verdad? Esta sí es una de las preguntas que hice. Si hay un reino milenial literal de 1000 años, entonces la segunda venida de Jesucristo, que ellos la colocan después de los 7 años de tribulación, ¿verdad? Creo que hay dos teorías. Hay una segunda venida de Jesucristo después de los 1000 años, me corrigen si no es así, después de los 1000 años, estos literales del gobierno de Jesucristo, y hay una venida de Jesucristo después de los 7 años de tribulación, que según a los 3 años y medio, Jesucristo viene secretamente
y se lleva a la iglesia para que no pasen la tribulación, la gran tribulación. Eso es lo que yo tengo entendido que es este sistema, ¿no? Que predican del rapto secreto. Entonces, primero, esta tribulación del cual Jesucristo se refiere, Daniel se refiere, es para los judíos y es una tribulación que ellos vivieron y han vivido y siguen viviendo, porque era una tribulación específicamente para los judíos. Ellos fueron deportados, el templo fue destruido, Jerusalén fue destruida, y quiero decir algo con respecto a eso, perdón. Hasta ahorita hay una idolatría tan tremenda con el templo y con el sábado, que adoran más el sábado y al templo, o esa esperanza del templo. Incluso yo veo a los judíos en esa pared, en esa muralla, adorando la muralla, y en estos días vi un video, que ojalá voy a tratar de buscarlo, a ver si coloco un pedacito en este video que estoy haciendo, de los judíos. Me hace recordar cuando los que adoran santos, imágenes, que cargan al santo y empiezan a bailar con el santo. En estos días vi un video de los judíos con varias cosas en sus manos ahí, bailándole a la muralla. Qué idolatría. Y le besan la mano al rabino, y lo mismo que con el Papa católico. Es una idolatría tremenda. ¿Dónde está la adoración a Dios? Que Dios nos dejó como mandamiento en Éxodo 20, que no adorarás otras imágenes, ni todo lo que es creado, que nosotros le rindamos adoración, está en contra de lo que el Señor nos ha enseñado. Adorarás al Señor tu Dios, solo a Él adorarás, solo a Él. Es más, cuando Satanás tienta a Jesucristo en el desierto, le dice, solo al Señor Dios adorarás. Entonces, no hay diferencia. Aquellos que idolatran un pueblo, aquellos que idolatran un linaje, están siendo tan idólatras como los que idolatran cualquier figura de María, de José, de Pedro, de Pablo, etc. Y tengo que decirlo. Aquí hice una pequeña pausa con el video que estaba haciendo para poderles poner un pedacito de lo que es el Purim. En Jerusalén, estamos hablando que esto es en Jerusalén. Esto que ustedes están viendo es el carnaval pagano del Purim. Lo que convirtieron el pueblo judío esta celebración. Miren, eso es una discoteca, eso es licor hasta que se emborrachan, porque de hecho esto lo tomé de un video que el que lo está narrando dice que está permitido emborracharse ese día, beber hasta quedar inconsciente. Y bueno, aquí vemos también que en estos desfiles se incorporan incluso a los que apoyan los que apoyan la homosexualidad y todo, porque así está Jerusalén ahorita. Por eso es que la palabra de Dios se refiere a Jerusalén como Sodoma y Gomorra en el sentido espiritual, porque aquí está en donde ustedes tienen su esperanza puesta, en este pueblo. Dice eso que es tan pagano como lo puede ser el pueblo que no conoce a Jesucristo, el que no conoce a Dios, porque el Espíritu Santo es el que redarguye y convence de pecado. Entonces, ustedes pueden ver allí en esas imágenes que se las voy repitiendo, cómo ellos cargan diferentes objetos que según tienen una santidad para ellos, ¿verdad? Y así como carga el católico el santo X, ellos cargan estos objetos frente al muro de los lamentos y idolatran tanto el muro como estos objetos y a sus rabinos, porque no pude conseguir, sí había visto un video de una persona que también hace esta misma crítica que yo estoy haciendo en este momento. Él sí mostraba cómo le besaban la mano a los rabinos y los idolatraban como idolatran al Papa hoy día. Y este es en el pueblo que muchos hoy ponen sus esperanzas, en una ciudad
que es peor que Sodoma y Gomorra hoy en día, porque podemos ver en otros videos como ha habido hasta de los grupos estos que apoyan la homosexualidad allí en pleno Jerusalén, y el gobierno y sus entidades religiosas lo permiten y hasta lo apoyan. Entonces no hay ninguna diferencia entre este pueblo y el mundo pagano que no tiene a Jesucristo y no tiene el Espíritu Santo por consiguiente. Sigo en el video que estaba haciendo. Cristo, que su venida, que Él vendrá como ladrón en la noche, que nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces algunas sectas dicen que como no es el día ni la hora, entonces inventan un mes y un año. No, vienen el mes tal y en el año tal. No, entonces son falsos profetas, falsos maestros. Y Jesucristo predicó bastante sobre estos falsos profetas y falsos maestros. Entonces, si hay un periodo de tribulación de 7 años y el Señor viene secretamente y rapta a su iglesia a los 3 años y medio, creo que es así la teoría, porque como yo no soy parte de esa teoría, no lo conozco así al detalle, pero faltarían 3 años y medio, ¿verdad? Faltarían 3 años y medio para la venida apoteósica de Jesucristo. Entonces esa venida no va a ser secreta, porque después que arrebaten a la iglesia, los que quedan aquí van a saber que en 3 años y medio viene Jesucristo. Entonces, ¿dónde está? O sea, que esto es algo que está en contra de lo que Jesucristo predicó. Y si vamos a Mateo 24, dice entonces, 24, 23 dice, el Jesucristo está diciendo, entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, e inminentemente, después de la tribulación, señores, después de la tribulación, no dice antes, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y que me faltó el texto, lo que sigue. Bueno, un problema técnico aquí. Y me dan un momentito, por favor. No importa, yo tengo acá donde buscarlo y lo leo. Y entonces, ¿qué dice la máxima autoridad? Jesucristo. Jesucristo fue bien claro sobre las falsos profetas, falsos maestros, y no es que los hagan con la intención, sino que han sido enseñados de esa manera, y esto es una teoría nueva, y la gente la absorbió. No había internet, no había tanto como contrarrestar la apostasía o la mentira. Entonces, me quedé en el 24-29. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí está. Y dice Jesucristo, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán, ¿cuándo es que lo juntan? Y juntarán a sus escogidos. Entonces los que vienen son los ángeles, no nosotros. Los que murieron, ¿verdad? Los que murieron están allá, en el cielo con Jesús, en la casa de su Padre, como Él dice. Que él dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, yo me voy a preparar morada para ustedes, y si no fuese así ya se lo hubiese dicho.
Entonces dice, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca en las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero bueno, aquí no voy a seguir leyendo porque estas son cosas, muchas de estas cosas eran para pasar en el tiempo de la generación que estaba, para el cual se le dieron estas profecías, que ciertamente vieron la destrucción del templo y de Jerusalén. Cuando el Señor está hablando allí de esa destrucción, no había pasado. No importa en el momento que Mateo lo escribió, en el año que Mateo lo escribió, eso es lo de menos. Lo importante es que Jesucristo profetiza la destrucción del templo y dice que no quedará piedra sobre piedra, y eso no había pasado en su tiempo caminando aquí en la tierra como hombre, como el hijo de hombre del cual habla el profeta Daniel. Entonces, bueno, habiendo enseñado esto, hay mucho más que compartir, pero voy a dejarlo hasta acá. Me gustaría que me comentaran, coméntenme. Para mí es un placer trabajar para el Señor, servirle al Señor, servirle a ustedes. Y bueno, tratando de que el reino sea predicado a todas las naciones, y ustedes son parte de eso, porque cada vez que ustedes le dan me gusta a cualquiera ya sean los temas de alabanza que he compuesto, que están ya en mi canal YouTube, o sea, cada enseñanza que doy, que habla de Jesucristo, porque estoy predicando a Jesucristo y estoy haciendo lo que Jesucristo nos dio como misión a todos, y de hacer discípulos y predicar a todas las naciones. Y yo soy parte de esos discípulos. Diga lo que diga quien lo quiera decir. Porque yo prefiero trabajar para el Señor y no hacerle caso al diablo y quedarme callada aquí en mi casa, trabajando para Él y metida en las redes sociales y haciendo cosas ociosas que no me edifican. Entonces, que no nos subestimen tampoco a las mujeres de Dios, porque yo no soy bruta, yo escudriño la palabra de Dios y le oro al Padre para que me dé el entendimiento. Así que no soy menos que un hombre. Dios los bendiga. Espero que esta enseñanza sea de edificación y se les aclaren. Ustedes mismos háganse las preguntas, porque Jesucristo es muy claro, y los que han convertido oscuro esta enseñanza de Jesús han sido quienes han dado su interpretación, que no son ni mayores ni mejores que yo tampoco. Aquellos que han escrito libros del rapto secreto no, yo me voy por la palabra. Yo no he ido a ninguna escuela escatológica. Yo tengo 5 años estudiando escatología por una cosa personal que viví con el Señor. Porque Él me envió, Él me dijo, yo te pongo por atalaya para que le digas a la gente que ya yo vengo pronto. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Y yo le voy a hacer caso a Él. Dios los bendiga, se les ama. No te olvides de seguir mi canal, de seguirme en mis redes, de compartir. No me estás compartiendo a mí, porque la gloria es para el Señor. Miserable de mí si yo me robo la gloria de mi Señor. Esto es solamente por amor a las personas, para que puedan tener salvación y vida eterna, y para que se preparen, porque si tú estás creyendo que no vas a pasar por la tribulación, tú no te vas a preparar. Y tienes que prepararte, porque una de las semillas que se pierden es precisamente en la parábola del sembrador. Una de las semillas que se pierden es por causa de la persecución y de la tribulación. Entonces, tienes que estar preparado mentalmente, espiritualmente, en oración, conectado con el Señor, y también con lo que te puedas preparar, cosas materiales en este mundo. Dios los bendiga.